Oración al Logo Solar. Tú, Logo Solar, emanación ígnea, Cristo en sustancia y en conciencia, vida potente por la que todo avanza, ven hacia mí. Penétrame, báñame, traspásame y despierta en mi ser todas esas sustancias inefables que tanto son parte de ti como de mí mismo. Fuerza universal y cósmica, energía misteriosa, yo te conjuro. Ven hacia mí, remedia mi aflicción, cúrame este mal del ego animal que es el causante de nuestros sufrimientos, y apártame este sufrimiento para que tenga armonía, paz y salud. Te lo pido en tu sagrado nombre, que los misterios y la Santa Iglesia Gnóstica me han enseñado, para que hagas vibrar conmigo todos los misterios de este plano y planos superiores, y que esas fuerzas reunidas logren el milagro de mi curación. Amén, amén, amén. Buenos días, amados televidentes. Reciban un cordial saludo del Movimiento Gnóstico Cristiano Universal ISMESH, rescatando valores a través de su programa Gnosis Conócete a ti mismo, el mayor saber por excelencia. Le damos las gracias por sintonizarnos este domingo 19 de marzo del 2017 y que la paz del Cristo esté con todos y cada uno de ustedes y de nosotros hoy, mañana y siempre. Gracias por estar aquí cada domingo viendo nuestro programa, tratando de cada día enaltecer esas virtudes que tenemos dentro, o mejor dicho, de crear esas virtudes y de ir eliminando el ego. Esos defectos psicológicos que llevamos dentro, esa ira, esa lujuria, esa codicia, esa envidia, esa gula, todos esos agregados que tenemos dentro de nosotros que nos intentan gobernar. Y no que nos intentan gobernar, que lamentablemente nos gobiernan día a día. Pero con este programa y usted buscando tener un estado de conciencia aquí, ahora, de instante en instante, continuo, trabajándose a sí mismo, puede eliminar esos defectos psicológicos. Y este es el motivo de este programa, que usted, amigo televidente, se conozca a sí mismo cada día, un poquito más, pasito a pasito, porque el trabajo es difícil, mas no es imposible. Sabemos que necesitamos de este cuerpo físico para poder realizar esa autorrealización interna, espiritual, pero nosotros debemos de ir desarrollando dentro de nosotros esas virtudes para que podamos lograr esa autorrealización. Y en este día de hoy nos acompaña aquí a mi derecha el señor Kelvin Disla. Bueno, muy buenos días, amables televidentes. Como siempre, para nosotros, los del elenco de Gnosis Conócete a ti mismo, es un placer, un privilegio estar aquí llevando este mensaje de paz, de salvación y de redención humana. Como siempre, felicitamos y saludamos a todas las instituciones gnósticas que, al igual que nosotros, en el mundo, llevan este mensaje también de paz y de amor y de redención espiritual. Así es. Bien, nosotros en el día de hoy tenemos un programa sumamente lindo, muy profundo, que trataremos de volverlo bien llano, muy digerible, de que sea muy fácil de entender para todos y cada uno de ustedes. Y también nosotros mientras lo estudiábamos para traerlo en este programa. Y está titulado El Precursor y el Salvador Salvado. Dos detalles muy importantes, un precursor y un salvador que debemos de salvar. Suena un poco como ilógico, tal vez dirían algunas personas, pero tiene muchísimo sentido. Y a través del programa vamos a poder ir entendiendo, escudriñando qué nos quiere decir este título del programa. Pero primero siempre vamos a pasar con nuestra frase del día de hoy, si el señor director es tan amable de colocarla en pantalla. Y dice lo siguiente: la meta principal es la autorrealización íntima del ser. No debe descuidarse por las metas secundarias, y el mejor servicio que puede hacerse a los demás
es la liberación de uno mismo. Buda Gautama. La meta principal es la autorrealización íntima del ser. El motivo de esta existencia, el motivo de nuestra vida, no son esas metas secundarias como menciona ahí, como lo dice su nombre, son secundarias. Esas metas secundarias son las que nosotros decimos tener el mejor trabajo, tener mis hijos en la mejor escuela, estar en el mejor equipo de deporte, es decir, metas que nos ayudan a convivir con la humanidad en la sociedad, pero que no son primordiales, que no es lo más importante. Sabemos que el trabajo es importante para nosotros poder subsistir, sabemos que es importante tener un buen techo, un buen abrigo, tener alimentos. Sin embargo, son secundarios, porque el trabajo primordial es el trabajo consigo mismo. Y el trabajo consigo mismo es aquel que me va a llevar a la autorrealización íntima del ser. Y cuando hablamos del ser, para que usted lo pueda entender mejor, si no está muy familiarizado con estos términos, estamos hablando de Dios. Dios está dentro de usted, pero usted necesita llegar a Él. Es como dice, en vuestra paciencia poseeréis vuestra alma. Tenemos alma, mas no la poseemos. Igual Dios está ahí, pero no somos uno con Él todavía. Entonces, el ser uno con Él es esa autorrealización íntima del ser. Y esa es nuestra meta primordial, el porqué de esta vida, el porqué de este mundo, el porqué tenemos un cuerpo físico. En la frase del día es bueno enfocar a otro punto también, que existen dos tipos de conocimiento. El conocimiento subjetivo, que son las metas secundarias, y el conocimiento objetivo, que es la autorrealización íntima del ser. Si cualquier ser humano observa todo lo que le han dicho en la vida, sus estudios, lo que le dijeron, lo que aprendió, en la vida común y corriente, son conocimientos subjetivos que van a la memoria, pero nunca llegan a la conciencia. Y muchas personas se afanan tanto, se ponen toda su fuerza, ponen todo su afán, ponen todo su tiempo solamente a adquirir conocimiento material, subjetivo, que se pierden a la hora de la muerte. Y que incluso muchas veces, a muchas personas, muchos seres humanos, esos conocimientos se pierden antes de morir. Vemos personas que pierden su memoria, pierden la capacidad de recordar las cosas. Sin embargo, cuando uno trabaja por la autorrealización íntima del ser, cuando uno trabaja por el despertar de la conciencia, esos conocimientos se adentran a la conciencia y nunca se pierden. Y entonces ese conocimiento sí nos va a ayudar, porque nosotros tenemos que entender que nuestro cuerpo es templo de Dios y que tenemos que hacer nuestro trabajo para que ese templo esté limpio. Y que en cualquier momento nosotros podemos perder el cuerpo físico, pero seguiremos existiendo. Y el objetivo es que cuando llegue esa hora, nosotros estar preparados para ese momento. ¿Y qué significa estar preparados? Haber eliminado los defectos psicológicos. Exactamente. Sí. Nosotros los seres humanos hablamos mucho de paz, pero esa paz fundamental solamente es posible cuando nosotros autoexploramos ese ego. Ese ego, mientras se encuentra en nuestro cuerpo, dentro de nosotros, no podemos hablar de paz. La paz estará ausente. Solamente personas, o vamos a decir personajes que conocemos como Jesús, el Buda, Hermes, fueron personajes, para que lo entiendan mejor, que sí encarnaron esa verdadera paz. ¿Pero por qué? Porque dentro de ellos se encarnaba esa verdad. Se hicieron templo de Dios, como mencionó mi compañero aquí, Kelvin Disla. Pero hoy en día la humanidad no puede decirse que es templo de Dios. Lamentablemente la degeneración de la sociedad ha llevado a que este templo sea un templo de iniquidad, un templo de tinieblas, un templo de degeneración. Y mientras este templo se encuentra en oscuridad, no podemos hablar de que tenemos a Dios o a esa mónada o a ese ser con nosotros. ¿Por qué? Porque no hemos autoexplorado ese ego, no lo hemos estudiado, no lo hemos analizado, no hemos entendido la raíz y la causa de ese ego y no lo hemos, lo más importante, podido eliminar. Solamente a través de un estudio profundo del ego
y un trabajo continuo con Él y luego la eliminación, nosotros podemos entonces hablar de una paz fundamental, de un templo de Dios, y podemos hablar de que nosotros conocemos la verdad, que solamente es una y objetiva, aunque la gente quiera decir que la verdad es subjetiva, que depende de cada religión, que eso depende de la creencia de cada persona. Lo que es y siempre será, y lo que ha sido también. Nosotros con nuestras meras creencias no vamos a cambiar la realidad, pero las creencias son del ego, y es ahí donde queremos llegar. Solamente trabajando intensamente en Él, nosotros podemos modificar todo eso. Pero ahí entonces hay un personaje muy importante que nos habló muchísimas veces, aunque no lo entendiéramos, de lo que es el ego y la decapitación del ego, de quitarle la cabeza al ego, de eliminarlo, de matarlo, y fue Juan el Bautista. Juan el Bautista fue un personaje sumamente importante en la vida de todo cristiano, de toda persona creyente, de todo fiel seguidor de Jesús, en general, no importa la religión. Y en la Biblia, en un sinnúmero de libros, podemos entender la historia de Juan el Bautista. Y sabemos que fue decapitado y que fue servido en una bandeja, pero su cabeza. Pero ¿qué me quiere simbolizar esto a mí? Es la decapitación del ego. Sabemos que todas esas historias, todos esos apóstoles o los diferentes personajes que fueron fundamentales en esta historia de la vida de Jesús, que fue real, pero al mismo tiempo fue un drama cósmico en el sentido de que así como se plasmó físicamente, también hubo un mensaje interno. No podemos tomar las cosas de forma literal. Entonces, este personaje jugó un papel sumamente importante de ser el precursor de Jesús. Así como nosotros en este momento estamos siendo precursores a través de la gnosis. ¿Por qué? Cuando hablamos de un precursor es aquel que allana el camino, aquel que envía un mensaje antes de que venga el verdadero mensajero, de que llegue el Cristo. O sea, es una forma de entender que Juan el Bautista está dentro de cada uno de nosotros. Es ese verbo, es esa palabra, es ese ejército dentro de nosotros, pero que nosotros debemos de dejar que se manifieste. Cada ser humano debe conocerlo y buscarlo dentro de sí. Y dejar que Él allane el camino, lo prepare. Cuando hablamos de preparar el camino, es aquel el que nos guía a la eliminación del ego. Y solamente cuando hemos avanzado en ese trabajo psicológico que es arduo, entonces nosotros podemos hablar de que vamos a llegar a ese Salvador, que nosotros debemos de salvarlo. Pero ¿cómo lo salvamos? A través de ir allanando el camino, de limpiando el camino. O sea, vamos a ir explicando eso poquito a poquito. Bien, para que lo puedan ir entendiendo. Bien, usted ha hablado claro. Bueno, lo importante es entender que existe una íntima relación entre lo que viene siendo el Salvador salvado y Juan el Bautista. O sea, Juan el Bautista representa una parte de nuestro propio ser interior. Juan no solamente fue ese hombre que en aquel tiempo vino con Jesús, antes que Jesús, a allanar su camino para la llegada de Jesús el Salvador, sino que también nosotros tenemos esa parte dentro y convertirnos en ese Juan el Bautista, allanando el camino para nuestro Salvador, Jesús de Nazaret, el Cristo, ¿verdad? Entonces, pero la pregunta de todo esto es, ¿cómo se allana el camino? Simple, el camino se allana eliminando los defectos de tipo psicológico, para que así pueda algún día entrar el Cristo cósmico a cada uno de nosotros. Hay un punto que es bueno dejar claro para las personas que quizás no lo tienen bien claro, es cómo se expresa Juan del Cristo. Aquí tenemos un pequeño versículo bíblico donde se explica un poquito de lo que es el conocimiento, cómo se expresa Juan de Jesús de Nazaret o del Cristo, ¿verdad? Aquí dice en Juan capítulo 1, versículo del 6 al 10, dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, refiriéndose a Juan el Bautista. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él. No era él la luz, sino
para dar testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Ahí podemos observar que el Salvador, el Cristo, es la luz del mundo, es la luz que tiene que nacer en cada ser humano, que alumbre nuestro camino, y que también fue encarnado por Jesús, quien representó ese drama que todo ser humano debe vivir de una manera externa, para guiarnos, para conducirnos, para dejarnos un mapa, para salvarnos. Es increíble que nosotros tengamos que salvar al Salvador. Nosotros siendo míseros gusanos del lodo de la tierra, nosotros siendo simples personas, tengamos que hacer un trabajo arduo y difícil para que ese Salvador nazca en cada uno de nosotros. Es algo muy importante que hay que mencionar ahí, es esa palabra, Cristo. No debemos entender el Cristo como un personaje meramente histórico, porque nosotros entendemos, como usted me mencionaba ahorita, de que Jesús, desde el momento que nació, ya era un Cristo. Como que ya Él nació con ese nombre así completito. No, el Cristo es una fuerza, como usted mencionó, cósmica, que crea diferentes manifestaciones dentro de nosotros. Es una fuerza tan intensa que nos hace desarrollarnos, que crea esa luz en nosotros. Y bueno, es la misma luz del mundo, como mencionó usted. Pero ¿qué sucede? Hay algo muy importante. ¿Cómo nació Jesús? Jesús nació en un establo lleno de animales. ¿Pero qué simbolizaba esto? Que así ese nacimiento debe de ser, o sea, entre todos esos animales que simbolizan los defectos psicológicos, que simboliza el ego, pero que ese nacimiento va a quebrantar todos esos defectos psicológicos, lo va a eliminar, los va a desaparecer, es decir, los va a convertir en virtudes, todo lo contrario. Pero ese nacimiento, así como fue físico, ese nacimiento debe ser interno. Y es ahí entonces donde decimos que nace el Cristo en nosotros. Pero para que nazca ese Cristo, nosotros debemos de haber preparado, nos debemos de haber preparado internamente. Nosotros no podemos recibir, vamos a decirlo así, el niño cuando nace, primero gatea, luego va caminando, y luego ya puede correr, luego ya puede saltar, puede subir escaleras. No hace todo de una vez, sino que se va preparando poco a poco, a medida que pasa el tiempo. Es así igual en nosotros, para que el Cristo pueda nacer en nosotros, o nosotros dejar que Él nazca, porque Él está ahí, pero no tiene las estructuras suficientes para manifestar su fuerza y ir trabajando con nosotros en esa eliminación del ego. Hasta que nosotros no le demos esa estructura y nosotros preparemos ese camino de Juan el Bautista, entonces Él no puede nacer en nosotros. Por eso es que decimos que hay que salvar a ese Salvador. Y es muy fácil de entender, o sea, muy fácil de entender, pero ahora lo podemos discernir, palpar, captar de una manera profunda. Y aceptarlo. Y aceptarlo, sí, claro está. Nos han educado de una manera diferente. Exactamente. Muchas personas piensan que Jesús, o sea, el Hijo de Dios, vino a este mundo, se hizo carne, habitó entre nosotros y se entregó su vida por nosotros y nos salvó a todos. Todo está bien hasta esa partecita que dice que nos salvó a todos. No. Y ahora, lo importante es que tenemos que aclararlo aquí. En ninguna forma queremos menospreciar la grandeza de Jesús de Nazaret que encarnó al Cristo, porque es el hombre más grande de este universo, Le estamos de enalteciendo. esta galaxia. Es el hombre, es nuestro hermano mayor, es nuestro Salvador. Es el hombre más grande que hay. Y el mensaje de él, lamentablemente, ha sido mal interpretado, mal dañado, porque el mensaje que él nos dejó fue que nosotros debemos realizar la obra que él realizó. Ese es el trabajo de cada uno de nosotros, adquirir el amor del Padre, obedecer al Padre Celestial. Él decía que todo lo que hacía, lo hacía por mandato de su Padre. Eso es lo que Él quiere que nosotros también hagamos.
Ese es el mensaje. O sea, para que Él pueda, o sea, nosotros debemos encarnarlo, para que Él pueda realizar su obra salvadora en nosotros. Porque Él es que nos va a salvar, pero el primer paso es nosotros salvarlo a Él para que Él pueda realizar esa obra. Nosotros llenar ese camino, eliminando Exactamente. defectos. Exactamente. Naciendo espiritualmente, para que algún día ese rayo de manifestación cósmica pueda entrar en uno. Es decir, que el trabajo recae sobre uno mismo. No como a nosotros nos han enseñado, que con darse 3 golpecitos en el pecho y decir, ay Dios mío, perdóname, ayúdame, tú eres la fuerza divina, sí, todo eso lo decimos, pero nos quedamos ahí. No cambiamos nuestra manera de ser. Exacto. Seguimos con las mismas mentiras, totalmente. con los mismos autoengaños, con las mismas iras, con los mismos odios. Entonces, ¿cómo van a ser en nosotros esa virtud tan grandiosa de lo que viene siendo el Salvador en nosotros? Exactamente. Es imposible. Hermoso video que tiene muchos detalles que nosotros debemos de explicar en este momento. Pero yo espero que usted, amigo televidente, haya también podido ir discerniendo un poquito sobre lo que quería decir este video tan bonito. Primero menciona algo, que fuera donde Juan y le dijeran que ya los sordos escuchaban, que ya los ciegos veían, que los leprosos eran curados, que los que no caminaban ya caminaban. Pero ¿quiénes eran esos primeros? Nosotros somos sordos para el conocimiento, para el mensaje de salvación. Somos ciegos de todo lo que es externo, o sea, de lo que no podemos ver a partir de este plano físico. Sabemos que hay un mundo más allá que esta carne, internamente, pero nosotros podemos verlo, no podemos verlo porque estamos ciegos internamente. Esos leprosos son leprosos del alma. Nosotros estamos sucios, llenos de ego. El ego es esa misma lepra en nosotros que ha arropado toda nuestra esencia, esa chispa, esa pequeñita mónada divina dentro de nosotros. La tiene arropada. Y ya nosotros hemos podido caminar, es cuando nos adentramos en el camino de la iniciación. Eso ahí son detalles muy importantes, que la gente lo entiende de forma literal, como que Jesús curaba a esas personas, pero simplemente en un plano físico. Pero ese cuerpo vital, todos los cuerpos que nosotros tenemos eran curados. Y se abría entonces el conocimiento en nosotros. Pero cuando nosotros nos adentrábamos a ese camino de iniciación. Otra parte muy importante es que dice que envío a mi mensajero delante de tu paz. Ese mensajero era, como dijimos, Juan el Bautista. Antes de que llegara Jesús, que iba a ser el Salvador del mundo y que es nuestro Salvador interno, porque se convirtió en Cristo, que ese es nuestro trabajo, convertirnos en Cristo también. Llevar ese trabajo físico que realizó Jesús e interno dentro de cada uno de nosotros. No crucificarle como le hacíamos, sino crucificar el ego, para que el Cristo en nosotros pueda ser salvado y salvarnos al mismo tiempo. Y luego dice que los violentos arrebatan la chispa de los demás. ¿Y quiénes son esos violentos? Es el mismo ego en todas las personas manifestándose. Cuando el ser humano decide entrarse en este camino de salvación, siempre los amigos, la misma familia, los compañeros del trabajo, te bombardean con cosas que lo que hacen es desviarte. Lo que buscan es arrebatar esa chispa dentro de nosotros, porque eso es lo que quiere el ego. Arrebatarnos ese poquito que tenemos para no poder lograr esa autorrealización interna, porque eso implica muerte para él. Pero ese es el propósito, muerte al ego. Y luego menciona que esta generación la compara con Sodoma y Gomorra, pero la compara diciendo que nosotros, Capernaum, el castigo de nosotros va a ser peor que el de Sodoma, que quisiéramos que fuese como el de Sodoma, porque esta es una generación que, así como decía que Juan, que no tomaba ni bebía, decían que tenía demonio, pero Jesús, que sí comía y sí tomaba y que era amigo de todo el mundo, de los pecadores, pero que también entonces tenía demonio, por así decirlo. O sea que el ser humano, esta generación tan degenerada, no cree nunca. Siempre lo que busca es creer en lo que ellos quieran, en lo que le gusta al ego. Siempre buscamos las viandas, el camino de perdición, en lugar de nosotros adentrarnos a un solo camino que nos lleva al camino de salvación,
y es el camino de ese precursor de Juan el Bautista. Así es. Hay otro hecho muy importante que no podemos dejar de resaltar en este programa. El acto más grande de Juan el Bautista en la Biblia es el momento en el que bautiza al Salvador y dice: este es de quien yo decía que vendría después de mí, y que él siempre bautizaba con agua como símbolo de redención de nuestro pecado, pero que el que viene en pos de él, o sea, el Cristo, nuestro Salvador, viene a bautizarnos con el fuego del Espíritu Santo. O sea, que el Cristo es quien nos ayuda a encarnar al Espíritu Santo, esa fuerza divina, ese fuego espiritual. Entonces, nosotros tenemos que entender algo que aquí a muchos televidentes que vean este programa le puede resultar insólito. Muchas personas piensan que el Cristo, Jesús, el Cristo, nació en el momento en el que nació físicamente el niño, el bebé. Pero no es así. Realmente, el Cristo cósmico entró en Jesús de Nazaret el día en el que Juan le bautizó en el Jordán. Ese fue el momento donde se convirtió donde el Verbo se hizo carne, donde entró el rayo cósmico espiritual del Salvador, del Cristo, el Hijo de Dios, a Jesús de Nazaret. Y ese momento fue donde se convirtió en el Hijo de Dios, en ese momento. Antes de ese momento, Jesús lo que había hecho era trabajarse sus defectos, ir preparándose continuamente para ese día de ese bautizo, que no fue un bautizo común y corriente, sino que fue el momento en el que entra ese Cristo cósmico en Jesús de Nazaret y realizó su obra. Realmente nosotros, como decía aquí mi compañera de cámara, Aranza Natiluz, nosotros estamos inválidos, ciegos y sordos. Y solamente cuando el Cristo nace en nosotros es que nosotros realmente podemos empezar a caminar en la senda de la espiritualidad. Antes del movimiento, nosotros somos personas comunes y corrientes, que nos creemos gran cosa, nos creemos grandes y no somos nada. Entonces, en ese momento, cuando el Cristo nace en nosotros, que muchas personas, o sea, muchos iniciados, como dice en el Evangelio gnóstico, muchos iniciados muchas veces ni saben en qué momento entra el Cristo cósmico, pero que a medida que el tiempo pasa, lo van sintiendo y van sintiendo esa fuerza espiritual que va creciendo dentro de ellos y se va haciendo fuerte. Es un trabajo difícil, no es un trabajo fácil, porque tenemos mucha desventaja, hay demasiado ego y pocas virtudes, poca esencia, poca alma. Porque ¿qué es el alma? El alma es un conjunto de valores, de poderes, de virtudes, de conocimiento. Y nosotros no tenemos ni los valores, ni las virtudes, ni el conocimiento. Tenemos que irlos adquiriendo. ¿Cómo obtener esa autorrealización íntima del ser? O más fácil, cómo ir allanando el camino para salvar a ese Salvador en mí. Si yo no tuviera la gnosis, no pudieras conocer esto. Hay muchísimo conocimiento ahí afuera, pero nosotros nos negamos a obtenerlo, que eso es otra parte también. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es enseñarle al ser humano que debe de nacer, estudiar, crecer, casarse, tener hijos, tener nietos y morir. Qué triste esa vida, de verdad, qué vacía. Usted se acuesta en la noche y ni siquiera tiene dominio de lo que piensa. La mente piensa por sí sola, el ego la domina y usted se identifica con esos defectos psicológicos y hasta llega un momento de tristeza y usted se acuesta triste y con preocupaciones sin necesidad, porque usted no conoce que dentro de usted se encuentra todo el mal. Dentro de usted es que está la causa de su sufrimiento, y hasta que usted no allane el camino y decapite el ego, lo elimine, usted nunca podrá entonces lograr salvar a ese Salvador, es decir, nunca podrá encarnar ese Cristo en usted.
Y una reflexión en todo esto. Todo eso que nosotros nos enseñaron, un día se pierde, porque son conocimientos subjetivos, no son conocimientos objetivos que van a la conciencia y que cuando uno desencarna, o sea, muere, uno se los lleva. No, todo ese conocimiento que se le da al ser humano hoy en día en la sociedad, en el estado en el que se encuentra, se pierden. El conocimiento para que pueda llegar a nuestra esencia tiene que ser a través de un trabajo arduo, de un trabajo sobre sí mismo, de la eliminación de los defectos, del nacimiento de las virtudes, del sacrificio por la humanidad. Realmente, si nosotros no nos encauzamos en esos tres factores, realmente no vamos a hacer nada. Habremos nacido y habremos hecho una vida y no hacer nada por nuestra propia alma, y todo lo que hicimos fue en vano, fue inútil. Sí. Hay algo muy importante que hay que decir, hay que hablar claro aquí, claramente. Al ser, a Dios, al Padre, a la divinidad, a la ley divina, no le importa realmente lo que usted haga materialmente hablando. No le interesa, eso no tiene trascendencia. Eso de que si usted se graduó, de que si usted va a estudiar en tal sitio, de que si usted trabaja, que si usted no trabaja, no le importa la divinidad. No le interesa eso. Ahora, si usted se trabaja sus defectos de tipo psicológico, sí le interesa. Ahora, un paréntesis en todo esto. Con esto no queremos decir que una profesión, que uno prepararse materialmente para ganarse el pan de cada día, oigan, amable televidente, el pan de cada día, humildemente y honorablemente como un ser humano, eso es necesario y está bien, pero hasta ahí. Hay personas que tienen ya la profesión, que tienen dinero, pero quieren más y nunca se preocupan por su vida espiritual, por sus virtudes, por su alma, por su Cristo interno. Entonces, ahí es donde está el error, dedicarnos solamente a la parte material y descuidarnos de la parte espiritual. Ahí es donde está la reflexión. El verdadero éxito está en proporción directa con el esfuerzo, con el anhelo y el cuidado que pongamos en el sendero, es decir, en nuestra preparación del camino. Vamos a pasar a nuestro segmento bíblico, porque nunca se puede quedar el segmento bíblico. Tenemos nuestro primer capítulo, que es el capítulo en Corintios, capítulo 3, versículo 16 al 17, nuestro primer libro, perdón. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nosotros destruimos este cuerpo físico, que es nuestro cuerpo de Dios, este templo de Dios, a través de las viandas, de la fornicación, de la concupiscencia, de todos esos defectos psicológicos que tenemos dentro. Es que se encarga de destruir este templo de Dios. Pero es como dije al inicio, ¿qué templo de Dios somos? Nosotros somos templo de tinieblas y de degeneración ahora mismo, pero depende de nosotros cambiar eso y convertirnos entonces en un verdadero templo de Dios. Recordemos la parte cuando Jesús llega al templo y encuentra a los mercaderes vendiendo, la gente, los usureros, todo ahí, un desastre ahí en la casa de Dios. Eso es un simbólico, amable televidente, un simbolismo. Si nosotros representamos el templo de Dios, estamos llenos de esos mercaderes. ¿Quiénes son esos mercaderes? Los negociantes, todas las cosas que nos enseñaron. Entonces, para que ese Cristo nazca, para que las virtudes, para que nosotros tengamos sentimiento, para que nosotros podamos sentir verdadero amor por la humanidad, tenemos que apartar todo eso y quitarle importancia, sacarlo de nuestro templo interior y dejar que oficie el Cristo Salvador. Pero este es el cuerpo que nos han dado para realizar la obra, así que es sumamente necesario. El cuerpo es necesario, claro, porque se necesita para que el Padre Celestial se manifieste en el plano físico. El Padre no puede venir aquí como la fuerza inconmensurable que es y presentarse. Necesita de su Hijo, que somos cada uno de nosotros,
que se prepare correctamente como debe de ser para que Él pueda posarse sobre él y hablar por su voz, ver por su mirada, sentir. Entonces, el Dios necesita de que nuestro cuerpo físico sea joven, de que nuestro cuerpo físico esté sano, de que esté al servicio del ser, para que Él pueda realizar la obra, porque Él es el que hace la obra, afortunadamente. Y pasamos entonces a nuestro segundo capítulo o libro que vamos a mencionar en el día de hoy, Lucas capítulo 1, versículos de 16 al 17. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de Él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Ahí está, señores, que aclarando que Juan, ese que vemos en la imagen que bautizó a Jesús con el agua de forma simbólica, era ese que estaba preparando al pueblo para que estuviera dispuesto a recibir al Señor. Y eso es lo que hacemos nosotros, nuevamente lo menciono, la Gnosis. Somos precursor de todos ustedes, de todos nosotros mismos, para realizar ese trabajo. Cada mensajero, o sea, cada profeta ha tenido un precursor, porque siempre a nosotros se nos avisa desde antes. Siempre nos están mandando un poquito de iluminación de cómo realizar el trabajo, pero debido al ego, nosotros no entendemos que ese es un mensajero que viene delante de ese mensaje para que se concretice, por así decirlo. En el Evangelio crístico, cuando a María se le es anunciado el nacimiento del Salvador, del que había de venir, del Mesías Salvador, vemos que el ángel le da vamos a decir, la información de que ella tendría al Salvador, y al mismo tiempo también le da la información de que una pariente de María, o sea, Elizabeth, está embarazada y que ya tenía 6 meses de embarazo de un bebé que sería prodigioso y que vendría a allanar al camino, que vendría antes que el Salvador vamos a decir, a preparar ese camino, a educar a ese pueblo que se encontraba desordenado, que se encontraba vamos a decir, sin un orden, preparadamente, para que viniera el Salvador. Vemos que siempre el nacimiento de Jesús, del Salvador, está precedido de su precursor. O sea, ahí es el título de nuestro programa. El Salvador debe de ser salvado. Amén. Amén. Buenos días, amados televidentes. Reciban un cordial saludo del Movimiento Gnóstico Cristiano Universal ISMESH, rescatando valores a través de su programa Gnosis, Conócete a ti mismo, el mayor saber por excelencia. Le damos las gracias por sintonizarnos este domingo 19 de marzo del 2017 y que la paz del Cristo esté con todos y cada uno de ustedes y de nosotros hoy, mañana y siempre. Gracias por estar aquí cada domingo viendo nuestro programa, tratando de cada día enaltecer esas virtudes que tenemos dentro, o mejor dicho, de crear esas virtudes y de ir eliminando el ego. Esos defectos psicológicos que llevamos dentro, esa ira, esa lujuria, esa codicia, esa envidia, esa gula, todos esos agregados que tenemos dentro de nosotros que nos intentan gobernar. Y no que nos intentan gobernar, que lamentablemente nos gobiernan día a día. Pero con este programa y usted buscando tener un estado de conciencia aquí, ahora, de instante en instante, continuo, trabajándose a sí mismo, puede eliminar esos defectos psicológicos. Y este es el motivo de este programa, que usted, amigo televidente, se conozca a sí mismo cada día, un poquito más, pasito a pasito, porque el trabajo es difícil, mas no es imposible. Sabemos que necesitamos de este cuerpo físico para poder realizar esa autorrealización interna, espiritual, pero nosotros debemos de ir desarrollando dentro de nosotros esas virtudes para que podamos lograr esa autorrealización. Y en este día de hoy nos acompaña aquí a mi derecha el señor Kelvin Disla. Bueno,
Muy buenos días, amables televidentes. Como siempre, para nosotros, los del elenco de Gnosis Conócete a ti mismo, es un placer, un privilegio estar aquí llevando este mensaje de paz, de salvación y de redención humana. Como siempre, felicitamos y saludamos a todas las instituciones gnósticas que, al igual que nosotros, en el mundo, llevan este mensaje también de paz y de amor y de redención espiritual. Así es. Bien, nosotros en el día de hoy tenemos un programa sumamente lindo, muy profundo, que trataremos de volverlo bien llano, muy digerible, de que sea muy fácil de entender para todos y cada uno de ustedes. Y también nosotros mientras lo estudiábamos para traerlo en este programa. Y está titulado El precursor y el Salvador salvado. Dos detalles muy importantes, un precursor y un salvador que debemos de salvar. Suena un poco como ilógico, tal vez dirían algunas personas, pero tiene muchísimo sentido. Y a través del programa vamos a poder ir entendiendo, escudriñando qué nos quiere decir este título del programa. Pero primero siempre vamos a pasar con nuestra frase del día de hoy, si el señor director es tan amable de colocarla en pantalla. Y dice lo siguiente: la meta principal es la autorrealización íntima del ser. No debe descuidarse por las metas secundarias, y el mejor servicio que puede hacerse a los demás es la liberación de uno mismo. Buda Gautama. La meta principal es la autorrealización íntima del ser. El motivo de esta existencia, el motivo de nuestra vida, no son esas metas secundarias como menciona ahí, como lo dice su nombre, son secundarias. Esas metas secundarias son las que nosotros decimos: tener el mejor trabajo, tener mis hijos en la mejor escuela, estar en el mejor equipo de deporte, es decir, metas que nos ayudan a convivir con la humanidad en la sociedad, pero que no son primordiales, que no es lo más importante. Sabemos que el trabajo es importante para nosotros poder subsistir, sabemos que es importante tener un buen techo, un buen abrigo, tener alimentos. Sin embargo, son secundarios, porque el trabajo primordial es el trabajo consigo mismo. Y el trabajo consigo mismo es aquel que me va a llevar a la autorrealización íntima del ser. Y cuando hablamos del ser, para que usted lo pueda entender mejor, si no está muy familiarizado con estos términos, estamos hablando de Dios. Dios está dentro de usted, pero usted necesita llegar a Él. Es como dice: en vuestra paciencia poseeréis vuestra alma. Tenemos alma, mas no la poseemos. Igual Dios está ahí, pero no somos uno con Él todavía. Entonces, el ser uno con Él es esa autorrealización íntima del ser. Y esa es nuestra meta primordial, el porqué de esta vida, el porqué de este mundo, el porqué tenemos un cuerpo físico. En la frase del día es bueno enfocar otro punto también, que existen dos tipos de conocimiento. El conocimiento subjetivo, que son las metas secundarias, y el conocimiento objetivo, que es la autorrealización íntima del ser. Si cualquier ser humano observa todo lo que le han dicho en la vida, sus estudios, lo que le dijeron, lo que aprendió, en la vida común y corriente, son conocimientos subjetivos que van a la memoria, pero nunca llegan a la conciencia. Y muchas personas se afanan tanto, se ponen toda su fuerza, ponen todo su afán, ponen todo su tiempo solamente a adquirir conocimiento material, subjetivo, que se pierden a la hora de la muerte. Y que incluso muchas veces, a muchas personas, muchos seres humanos, esos conocimientos se pierden antes de morir. Vemos personas que pierden su memoria, pierden la capacidad de recordar las cosas. Sin embargo, cuando uno trabaja por la autorrealización íntima del ser, cuando uno trabaja por el despertar de la conciencia, esos conocimientos se adentran a la conciencia y nunca se pierden. Y entonces ese conocimiento sí nos va a ayudar, porque nosotros tenemos que entender que nuestro cuerpo es templo de Dios y que tenemos que hacer nuestro trabajo para que ese templo esté limpio. Y que en cualquier momento nosotros podemos perder el cuerpo físico, pero seguiremos existiendo. Y el objetivo es
que cuando llegue esa hora nosotros estar preparados para ese momento. ¿Y qué significa estar preparados? Haber eliminado los defectos psicológicos. Exactamente. Sí. Nosotros los seres humanos hablamos mucho de paz, pero esa paz fundamental solamente es posible cuando nosotros autoexploramos ese ego. Ese ego, mientras se encuentra en nuestro cuerpo, dentro de nosotros, no podemos hablar de paz. La paz estará ausente. Solamente personas, o vamos a decir personajes que conocemos como Jesús, el Buda, Hermes, fueron personajes, para que lo entiendan mejor, que sí encarnaron esa verdadera paz. ¿Pero por qué? Porque dentro de ellos se encarnaba esa verdad. Se hicieron templo de Dios, como mencionó mi compañero aquí, Kelvin Disla. Pero hoy en día la humanidad no puede decirse que es templo de Dios. Lamentablemente la degeneración de la sociedad ha llevado a que este templo sea un templo de iniquidad, un templo de tinieblas, un templo de degeneración. Y mientras este templo se encuentra en oscuridad, no podemos hablar de que tenemos a Dios o a esa mónada o a ese ser con nosotros. ¿Por qué? Porque no hemos autoexplorado ese ego, no lo hemos estudiado, no lo hemos analizado, no hemos entendido la raíz y la causa de ese ego y no lo hemos, lo más importante, podido eliminar. Solamente a través de un estudio profundo del ego y un trabajo continuo con él y luego la eliminación, nosotros podemos entonces hablar de una paz fundamental, de un templo de Dios y podemos hablar de que nosotros conocemos la verdad, que solamente es una y objetiva, aunque la gente quiera decir que la verdad es subjetiva, que depende de cada religión, que eso depende de la creencia de cada persona. Lo que es y siempre será, y lo que ha sido también. Nosotros con nuestras meras creencias no vamos a cambiar la realidad, pero las creencias son del ego, y es ahí donde queremos llegar. Solamente trabajando intensamente en él, nosotros podemos modificar todo eso. Pero ahí entonces hay un personaje muy importante que nos habló muchísimas veces, aunque no lo entendiéramos, de lo que es el ego y la decapitación del ego, de quitarle la cabeza al ego, de eliminarlo, de matarlo, y fue Juan el Bautista. Juan el Bautista fue un personaje sumamente importante en la vida de todo cristiano, de toda persona creyente, de todo fiel seguidor de Jesús, en general, no importa la religión. Y en la Biblia, en un sinnúmero de libros, podemos entender la historia de Juan el Bautista. Y sabemos que fue decapitado y que fue servido en una bandeja, pero su cabeza. Pero ¿qué me quiere simbolizar esto a mí? Es la decapitación del ego. Sabemos que todas esas historias, todos esos apóstoles o los diferentes personajes que fueron fundamentales en esta historia de la vida de Jesús, que fue real, pero al mismo tiempo fue un drama cósmico en el sentido de que así como se plasmó físicamente, también hubo un mensaje interno. No podemos tomar las cosas de forma literal. Entonces, este personaje jugó un papel sumamente importante de ser el precursor de Jesús. Así como nosotros en este momento estamos siendo precursores a través de la gnosis. ¿Por qué? Cuando hablamos de un precursor es aquel que allana el camino, aquel que envía un mensaje antes de que venga el verdadero mensajero, de que llegue el Cristo. O sea, es una forma de entender que Juan el Bautista está dentro de cada uno de nosotros. Es ese verbo, es esa palabra, es ese ejército dentro de nosotros, pero que nosotros debemos de dejar que se manifieste. Cada ser humano debe conocerlo y buscarlo dentro de sí. Y dejar que Él allane el camino, lo prepare. Cuando hablamos de preparar el camino, es aquel el que nos guía a la eliminación del ego. Y solamente cuando hemos avanzado en ese trabajo psicológico que es arduo, entonces nosotros podemos hablar de que vamos a llegar a ese Salvador, que nosotros debemos de salvarlo. Pero ¿cómo lo salvamos? A través de ir allanando el camino, de limpiando el camino. O sea, vamos a ir explicando eso poquito a poquito. Bien, para que lo puedan ir entendiendo. Bien, usted ha hablado claro. Bueno, lo importante es entender que existe una íntima relación entre lo que viene siendo el Salvador salvado y Juan el Bautista. O sea,
Juan el Bautista representa una parte de nuestro propio ser interior. Juan no solamente fue ese hombre que en aquel tiempo vino con Jesús, antes que Jesús, a allanar su camino para la llegada de Jesús el Salvador, sino que también nosotros tenemos esa parte dentro y convertirnos en ese Juan el Bautista, allanando el camino para nuestro Salvador, Jesús de Nazaret, el Cristo, ¿verdad? Entonces, pero la pregunta de todo esto es, ¿cómo se allana el camino? Simple, el camino se allana eliminando los defectos de tipo psicológico, para que así pueda algún día entrar el Cristo cósmico a cada uno de nosotros. Hay un punto que es bueno dejar claro para las personas que quizás no lo tienen bien claro, es cómo se expresa Juan del Cristo. Aquí tenemos un pequeño versículo bíblico donde se explica un poquito de lo que es el conocimiento, cómo se expresa Juan de Jesús de Nazaret o del Cristo, ¿verdad? Aquí dice en Juan capítulo 1, versículo del 6 al 10, dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, refiriéndose a Juan el Bautista. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él. No era él la luz, sino para dar testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Ahí podemos observar que el Salvador, el Cristo, es la luz del mundo, es la luz que tiene que nacer en cada ser humano, que alumbre nuestro camino y que también fue encarnado por Jesús, quien representó ese drama que todo ser humano debe vivir de una manera externa para guiarnos, para conducirnos, para dejarnos un mapa, para salvarnos. Es increíble que nosotros tengamos que salvar al Salvador. Nosotros siendo míseros gusanos del lodo de la tierra, nosotros siendo simples personas, tengamos que hacer un trabajo arduo y difícil para que ese Salvador nazca en cada uno de nosotros. Es algo muy importante que hay que mencionar ahí, es esa palabra, Cristo. No debemos entender el Cristo como un personaje meramente histórico, porque nosotros entendemos, como usted me mencionaba ahorita, de que Jesús desde el momento que nació ya era un Cristo, como que ya Él nació con ese nombre así completito. No, el Cristo es una fuerza, como usted mencionó, cósmica, que crea diferentes manifestaciones dentro de nosotros. Es una fuerza tan intensa que nos hace desarrollarnos, que crea esa luz en nosotros. Y bueno, es la misma luz del mundo, como mencionó usted. Pero ¿qué sucede? Hay algo muy importante. ¿Cómo nació Jesús? Jesús nació en un establo lleno de animales. ¿Pero qué simbolizaba esto? Que así ese nacimiento debe de ser, o sea, entre todos esos animales que simbolizan los defectos psicológicos, que simboliza el ego, pero que ese nacimiento va a quebrantar todos esos defectos psicológicos, lo va a eliminar, los va a desaparecer, es decir, los va a convertir en virtudes, todo lo contrario. Pero ese nacimiento, así como fue físico, ese nacimiento debe ser interno. Y es ahí entonces donde decimos que nace el Cristo en nosotros. Pero para que nazca ese Cristo, nosotros debemos de haber preparado internamente. Nosotros no podemos recibir, vamos a decirlo así, el niño cuando nace, primero gatea, luego va caminando, y luego ya puede correr, luego ya puede saltar, puede subir escaleras. No hace todo de una vez, sino que se va preparando poco a poco, a medida que pasa el tiempo. Es así igual en nosotros, para que el Cristo pueda nacer en nosotros, o nosotros dejar que Él nazca, porque Él está ahí, pero no tiene las estructuras suficientes para manifestar su fuerza y ir trabajando con nosotros en esa eliminación del ego. Hasta que nosotros no le demos esa estructura y nosotros preparemos ese camino de Juan el Bautista, entonces Él no puede nacer en nosotros. Por eso es que decimos que hay que salvar a ese Salvador. Y es muy fácil de entender.
O sea, muy fácil de entender, pero ahora lo podemos discernir, palpar, captar de una manera profunda. Y aceptarlo. Y aceptarlo, sí, claro está. Nos han educado de una manera diferente. Exactamente. Muchas personas piensan que Jesús, o sea, el Hijo de Dios, vino a este mundo, se hizo carne, habitó entre nosotros y se entregó su vida por nosotros y nos salvó a todos. Todo está bien hasta esa partecita que dice que nos salvó a todos. No. Y ahora, lo importante es que tenemos que aclararlo aquí. En ninguna forma queremos menospreciar la grandeza de Jesús de Nazaret que encarnó al Cristo, porque es el hombre más grande de este universo, Le estamos de enalteciendo. esta galaxia. Es el hombre, es nuestro hermano mayor, es nuestro Salvador. Es el hombre más grande que hay. El mensaje de él, lamentablemente, ha sido mal interpretado, mal dañado, porque el mensaje que él nos dejó fue que nosotros debemos realizar la obra que él realizó. Ese es el trabajo de cada uno de nosotros, adquirir el amor del Padre, obedecer al Padre Celestial. Él decía que todo lo que hacía, lo hacía por mandato de su Padre. Eso es lo que Él quiere que nosotros también hagamos. Ese es el mensaje. O sea, para que Él pueda, o sea, nosotros debemos encarnarlo, para que Él pueda realizar su obra salvadora en nosotros. Porque Él es que nos va a salvar, pero el primer paso es nosotros salvarlo a Él para que Él pueda realizar esa obra. Nosotros llenar ese camino, eliminando Exactamente. defectos. Exactamente. Sí, naciendo espiritualmente, para que algún día ese rayo de manifestación cósmica pueda entrar en uno. Es decir, que el trabajo recae sobre uno mismo, no como a nosotros nos han enseñado, que con darse 3 golpecitos en el pecho y decir, ay Dios mío, perdóname, ayúdame, tú eres la fuerza divina, sí, todo eso lo decimos, pero nos quedamos ahí. No cambiamos nuestra manera de ser. Exacto. Seguimos con las mismas mentiras, totalmente. con los mismos autoengaños, con las mismas iras, con los mismos odios. Entonces, ¿cómo van a ser en nosotros esa virtud tan grandiosa de lo que viene siendo el Salvador en nosotros? Exactamente. Es imposible. ¿Hay un video por ahí? Sí, vamos a pasar a nuestro video que explica de una manera más ilustrativa todo lo que hemos ido hablando en el día de hoy, que es sobre Jesús de Nazaret y sobre Juan el Bautista. Vamos a pasar al video. Lo tenemos listo por ahí. ¿Eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados y los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de delicados vestidos? Los que llevan vestidos delicados están en las casas de los reyes. Pero, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? También os digo, y más que profeta. Porque Juan es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, quien preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron de Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Pero ¿a qué compararé esta generación?
Es semejante a los muchachos que se sientan en la plaza y dan voces a sus amigos y dicen: tocamos la flauta y no bailasteis. Entonamos canciones de duelo y no lamentasteis. Porque vino Juan, que no comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Ay de ti, Corazín. Ay de ti, Betsaida. Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros hechos en vosotras, ya hace tiempo que se habrían arrepentido en silicio y en ceniza. En el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en ti se hubieran hecho las maravillas que se han hecho en Sodoma, habría permanecido hasta hoy. En el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Todas las cosas me son entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Hermoso video que tiene muchos detalles que nosotros debemos de explicar en este momento. Pero yo espero que usted, amigo televidente, haya también podido ir discerniendo un poquito sobre lo que quería decir este video tan bonito. Primero menciona algo, que fuera donde Juan y le dijeran que ya los sordos escuchaban, que ya los ciegos veían, que los leprosos eran curados, que los que no caminaban ya caminaban. Pero ¿quiénes eran esos primeros? Nosotros somos sordos para el conocimiento, para el mensaje de salvación. Somos ciegos de todo lo que es externo, o sea, de lo que no podemos ver a partir de este plano físico. Sabemos que hay un mundo más allá que esta carne, internamente, pero nosotros podemos verlo, no podemos verlo porque estamos ciegos internamente. Esos leprosos son leprosos del alma. Nosotros estamos sucios, llenos de ego. El ego es esa misma lepra en nosotros que ha arropado toda nuestra esencia, esa chispa, esa pequeñita mónada divina dentro de nosotros. La tiene arropada. Y ya nosotros hemos podido caminar, es cuando nos adentramos en el camino de la iniciación. Eso ahí son detalles muy importantes, que la gente lo entiende de forma literal, como que Jesús curaba a esas personas, pero simplemente en un plano físico. Pero ese cuerpo vital, todos los cuerpos que nosotros tenemos eran curados. Y se abría entonces el conocimiento en nosotros. Pero cuando nosotros nos adentrábamos a ese camino de iniciación. Otra parte muy importante es que dice que envío a mi mensajero delante de tu paz. Ese mensajero era, como dijimos, Juan el Bautista. Antes de que llegara Jesús, que iba a ser el Salvador del mundo. Y que es nuestro Salvador interno, porque se convirtió en Cristo, que ese es nuestro trabajo, convertirnos en Cristo también, llevar ese trabajo físico que realizó Jesús e interno dentro de cada uno de nosotros, no crucificarle como le hacíamos, sino crucificar el ego, para que el Cristo en nosotros pueda ser salvado y salvarnos al mismo tiempo. Y luego dice que los violentos arrebatan la chispa de los demás. ¿Y quiénes son esos violentos? Es el mismo ego en todas las personas manifestándose. Cuando el ser humano decide entrarse en este camino de salvación, siempre los amigos, la misma familia, los compañeros del trabajo, te bombardean con cosas que lo que hacen es desviarte. Lo que buscan es arrebatar esa chispa dentro de nosotros, porque eso es lo que quiere el ego. Arrebatarnos ese poquito que tenemos para no poder lograr esa autorrealización interna, porque eso implica muerte para él.
pero ese es el propósito, muerte al ego. Y luego menciona que esta generación la compara con Sodoma y Gomorra, pero la compara diciendo que nosotros, Capernaum, el castigo de nosotros va a ser peor que el de Sodoma, que quisiéramos que fuese como el de Sodoma, porque esta es una generación que, así como decía que Juan, que no tomaba ni bebía, decían que tenía demonio, pero Jesús, que sí comía y sí tomaba y que era amigo de todo el mundo, de los pecadores, pero que también entonces tenía demonio, por así decirlo. O sea que el ser humano, esta generación tan degenerada, no cree nunca. Siempre lo que busca es creer en lo que ellos quieran, en lo que le gusta al ego. Siempre buscamos las viandas, el camino de perdición, en lugar de nosotros adentrarnos a un solo camino que nos lleva al camino de salvación. Y es el camino de ese precursor de Juan el Bautista. Así es. Hay otro hecho muy importante que no podemos dejar de resaltar en este programa. El acto más grande de Juan el Bautista en la Biblia es el momento en el que bautiza al Salvador y dice, este es de quien yo decía que vendría después de mí, y que él siempre bautizaba con agua como símbolo de redención de nuestro pecado, pero que el que viene en pos de él, o sea, el Cristo, nuestro Salvador, viene a bautizarnos con el fuego del Espíritu Santo. O sea, que el Cristo es quien nos ayuda a encarnar al Espíritu Santo, esa fuerza divina, ese fuego espiritual. Entonces, nosotros tenemos que entender algo que aquí a muchos televidentes que vean este programa le puede resultar insólito. Muchas personas piensan que el Cristo, Jesús, el Cristo, nació en el momento en el que nació físicamente el niño, el bebé. Pero no es así. Realmente, el Cristo cósmico entró en Jesús de Nazaret el día en el que Juan le bautizó en el Jordán. Ese fue el momento donde se convirtió donde el Verbo se hizo carne, donde entró el rayo cósmico espiritual del Salvador, del Cristo, el Hijo de Dios, a Jesús de Nazaret. Y ese momento fue donde se convirtió en el Hijo de Dios, en ese momento. Antes de ese momento, Jesús lo que había hecho era trabajarse sus defectos, ir preparándose continuamente para ese día de ese bautizo, que no fue un bautizo común y corriente, sino que fue el momento en el que entra ese Cristo cósmico en Jesús de Nazaret y realizó su obra. Realmente nosotros, como decía aquí mi compañera de cámara, Aranza Natiluz, nosotros estamos inválidos, ciegos y sordos. Y solamente cuando el Cristo nace en nosotros es que nosotros realmente podemos empezar a caminar en la senda de la espiritualidad. Antes del movimiento, nosotros somos personas comunes y corrientes. Gracias por quedarse aquí con nosotros en nuestro programa de Gnosis, Conócete a ti mismo. Y vamos a pasar a nuestra parte social, que se nos estaba olvidando, por así decirlo, y que es muy importante porque plasma la realidad de nuestra vida, de nuestro diario vivir. Vamos a pasar a nuestra parte social, si señores directores tan amables de irlo colocando en pantalla. Son diferentes imágenes para que podamos ir entendiendo que debemos de preparar el camino. Miren ahí esa cruz que está al final, esa cruz de redención que nos enseña ese camino vertical, no el camino horizontal, que es de la vianda y del mundo, sino el camino vertical que lleva a Dios. Y nosotros debemos de crear ese camino, aunque haya montañas y obstáculos y el camino se ponga que se desnivele. Nosotros debemos de llevar ese camino recto hacia Él. Pero a nosotros nos han enseñado que nacemos y que toda nuestra vida es estudiar. Si pasamos a la próxima imagen. Desde pequeñitos siempre nos están enseñando a leer, a escribir, a hacer dibujitos, y eso está muy bien porque es necesario, es fundamental.
Pero también llegamos a la adolescencia o a la adultez mayor y todo es estudiar, 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 prepararnos para tener un trabajo que nos dé seguridad económica, prepararnos para nosotros lograr tener un trabajo que nosotros digamos, tuve éxito, éxito. Eso es lo que nos enseñan desde pequeños. Usted tiene que ser grande y ser exitoso. Eso es lo que nos enseñan. Tú no puedes pasar trabajo, tú tienes que tener una buena casa, un buen abrigo, un buen techo, ser ejemplar en la sociedad. Pero nos enseñan a ser ejemplar por medio del intelectualismo. Y el tiempo corre y corre y nosotros nos volvemos profesionales. Y llega esa gran graduación. ¡Qué felicidad! Ya nos hemos graduado, hemos logrado obtener un título académico, supuestamente en educación, lo que sea, y ya somos ya sea abogado, doctor, enfermera, un ejecutivo, una ingeniera, lo que sea. Pero a nosotros, ¿cuándo nos han enseñado la preparación, el estudio, el camino de la autorrealización del ser? ¿Cuándo a nosotros nos han hablado de cómo me preparo, cómo realizo esa graduación y cómo logro ser un profesional en la vida espiritual? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿En qué momento de nuestra vida? Yo, que tengo 24 años de edad, solamente puedo mencionar que he ido obteniendo esa preparación para lograr ese punto de éxito en mi vida espiritual a través de la gnosis. Si yo no conociera la gnosis, puedo afirmar con seguridad que yo no tuviese conocimiento alguno de cómo ser o cómo tener éxito en mi vida espiritual o cómo obtener esa autorrealización íntima del ser. O más fácil, cómo ir allanando el camino para salvar a ese Salvador en mí. Si yo no tuviera la gnosis, no pudieras conocer esto. Hay muchísimo conocimiento ahí afuera, pero nosotros nos negamos a obtenerlo, que eso es otra parte también. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es enseñarle al ser humano que debe de nacer, estudiar, crecer, casarse, tener hijos, tener nietos y morir. Qué triste esa vida, de verdad, qué vacía. Usted se acuesta en la noche y ni siquiera tiene dominio de lo que piensa, la mente piensa por sí sola, el ego la domina y usted se identifica con esos defectos psicológicos y hasta llega un momento de tristeza y usted se acuesta triste y con preocupaciones sin necesidad, porque usted no conoce que dentro de usted se encuentra todo el mal. Dentro de usted es que está la causa de su sufrimiento, y hasta que usted no allane el camino y decapite el ego, lo elimine, usted nunca podrá entonces lograr salvar a ese Salvador, es decir, nunca podrá encarnar ese Cristo en usted. Y una reflexión en todo esto. Todo eso que nosotros nos enseñaron, un día se pierde, porque son conocimientos subjetivos, no son conocimientos objetivos que van a la conciencia y que cuando uno desencarna, o sea, muere, uno se los lleva. No, todo ese conocimiento que se le da al ser humano hoy en día en la sociedad, en el estado en el que se encuentra, se pierden. El conocimiento para que pueda llegar a nuestra esencia tiene que ser a través de un trabajo arduo, de un trabajo sobre sí mismo, de la eliminación de los defectos, del nacimiento de las virtudes, del sacrificio por la humanidad. Realmente, si nosotros no nos encauzamos en esos tres factores, realmente no vamos a hacer nada. Habremos nacido y habremos hecho una vida y no hacer nada por nuestra propia alma, y todo lo que hicimos fue en vano, fue inútil. Sí. Hay algo muy importante que hay que decir, hay que hablar claro aquí, claramente. Al ser, a Dios, al Padre, a la divinidad, a la ley divina, no le importa realmente lo que usted haga materialmente hablando. No le interesa, eso no tiene trascendencia. Eso de que si usted se graduó, de que si usted va a estudiar en tal sitio, de que si usted trabaja, que si usted no trabaja, no le importa la divinidad. No le interesa eso. Ahora, si usted se trabaja sus defectos de tipo psicológico, sí le interesa. Ahora, un paréntesis en todo esto. Con esto no queremos decir que una profesión, que uno prepararse materialmente para ganarse el pan de cada día, oigan, amable televidente, el pan de cada día, humildemente y honorablemente como un ser humano, eso es necesario y está bien, pero hasta ahí.
Hay personas que tienen ya la profesión, que tienen dinero, pero quieren más y nunca se preocupan por su vida espiritual, por sus virtudes, por su alma, por su Cristo interno. Entonces, ahí es donde está el error, dedicarnos solamente a la parte material y descuidarnos de la parte espiritual. Ahí es donde está la reflexión. El verdadero éxito está en proporción directa con el esfuerzo, con el anhelo y el cuidado que pongamos en el sendero, es decir, en nuestra preparación del camino. Vamos a pasar a nuestro segmento bíblico, porque nunca se puede quedar el segmento bíblico. Tenemos nuestro primer capítulo, que es el capítulo en Corintios, capítulo 3, versículo 16 al 17, nuestro primer libro, perdón. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nosotros destruimos este cuerpo físico, que es nuestro cuerpo de Dios, este templo de Dios, a través de las viandas, de la fornicación, de la concupiscencia, de todos esos defectos psicológicos que tenemos dentro. Es que se encarga de destruir este templo de Dios. Pero es como dije al inicio, ¿qué templo de Dios somos? Nosotros somos templo de tinieblas y de degeneración ahora mismo, pero depende de nosotros cambiar eso y convertirnos entonces en un verdadero templo de Dios. Recordemos la parte cuando Jesús llega al templo y encuentra a los mercaderes vendiendo, la gente, los usureros, todo ahí, un desastre ahí, en la casa de Dios. Eso es un simbólico, amable televidente, Claro. un simbolismo. Si nosotros representamos el templo de Dios, estamos llenos de esos mercaderes. ¿Quiénes son esos mercaderes? Los negociantes, todas las cosas que nos enseñaron. Entonces, para que ese Cristo nazca, para que las virtudes, para que nosotros tengamos sentimiento, para que nosotros podamos sentir verdadero amor por la humanidad, tenemos que apartar todo eso y quitarle importancia, sacarlo de nuestro templo interior y dejar que oficie el Cristo Salvador. Pero este es el cuerpo que nos han dado para realizar la obra, así que es sumamente necesario. El cuerpo es necesario, Claro. porque se necesita para que el Padre Celestial se manifieste en el plano físico. El Padre no puede venir aquí como la fuerza inconmensurable que es y presentarse. Necesita de su Hijo, que somos cada uno de nosotros, que se prepare correctamente como debe de ser para que Él pueda posarse sobre Él y hablar por su voz, por su ver, por su mirada, sentir. Entonces, el Dios necesita de que nuestro cuerpo físico sea joven, de que nuestro cuerpo físico esté sano, de que esté al servicio del ser, para que Él pueda realizar la obra, porque Él es el que hace la obra, afortunadamente. Y pasamos entonces a nuestro segundo capítulo o libro que vamos a mencionar en el día de hoy, Lucas capítulo 1, versículos de 16 al 17. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de Él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Ahí está, señores, que aclarando que Juan, ese que vemos en la imagen que bautizó a Jesús con el agua de forma simbólica, era ese que estaba preparando al pueblo para que estuviera dispuesto a recibir al Señor. Y eso es lo que hacemos nosotros, nuevamente lo menciono, la gnosis. Somos precursor de todos ustedes, de todos nosotros mismos, para realizar ese trabajo. Cada mensajero, o sea, cada profeta ha tenido un precursor, porque siempre a nosotros se nos avisa desde antes. Siempre nos están mandando un poquito de iluminación de cómo realizar el trabajo, pero debido al ego, nosotros no entendemos que ese es un mensajero que viene delante de ese mensaje para que se concretice, por así decirlo. En el Evangelio crístico,
cuando a María se le es anunciado el nacimiento del Salvador, del que había de venir, del Mesías Salvador, vemos que el ángel le da vamos a decir, la información de que ella tendría al Salvador, y al mismo tiempo también le da la información de que una pariente de María, o sea, Elizabeth, está embarazada y que ya tenía 6 meses de embarazo de un bebé que sería prodigioso y que vendría a allanar al camino, que vendría antes que el Salvador vamos a decir, a preparar ese camino, a educar a ese pueblo que se encontraba desordenado, que se encontraba vamos a decir, sin un orden, preparadamente, para que viniera el Salvador. Vemos que siempre el nacimiento de Jesús, del Salvador, está precedido de su precursor. O sea, ahí es el título de nuestro programa. El Salvador debe de ser salvado. Tiene que venir, hay que prepararse para que Él venga y haga su trabajo en nosotros. Y nosotros como alma, como esencia, tenemos que estar prestos para cuando Él nazca en nosotros, Él pueda hacer su trabajo, sin esa intervención que es del ego. Entonces vamos a concluir ya con nuestros últimos 2 versículos. Dice en Lucas capítulo 1, versículo 76, y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Aquí estamos hablando de un sujeto que es un iniciado y que ya pertenece al Altísimo, y eso es en lo que nosotros debemos de convertirnos. Y en nuestro último versículo ya, en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 16, si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero convivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Es como el dicho que siempre hemos escuchado, de boca me aman, pero de corazón no me sienten. El ser humano es así, siempre alabamos a Dios, buscamos que somos salvos y decimos que somos buenos, pero en el fondo nuestras acciones, nuestros frutos dicen todo lo contrario. Esperamos que hayan entendido de que debemos preparar el camino, que debemos de convertirnos en humanos, es decir, hombres preparados para poder recibir a ese Salvador y poder salvarlo. Que la paz del Cristo esté con todos y cada uno de ustedes hoy, mañana y siempre, y gracias por sintonizarnos. Nos veremos el próximo domingo. Que tengan buen provecho.